Megatron es el villano principal de Transformers, la contraparte perfecta de Optimus Prime. Desde su creación ha estado en casi todas las series o películas que se han hecho de la franquicia, como el gran líder de los Decepticons. Hoy vamos a repasar su lamentable historia como villano en las adaptaciones live action. Yo soy Megatron. Hace 15 años se nos introdujo a Megatron en aquel flashback como un gigantesco e imponente monstruo que traiciona a su raza para conseguir el Allspark. Pero cuando estuvo a punto de conseguirlo se estrelló y quedó congelado por décadas. Aquí la gran amenaza son los Decepticons y principalmente Megatron, que se siente como el jefe final de un videojuego, y de hecho lo es. Sé que no es el diseño favorito de muchos, pero de los 5 es el que más impone junto con el de la quinta película, con esas largas garras. Su enorme tamaño y el diseño de su rostro, que incluso se parece un poco al de un Oni, se ve muy intimidante, cosa que se refuerza más adelante cuando se libera con aquella música épica diciendo Yo soy Megatron. Luego de esto le dice a Starscream que le ha fallado a pesar de haberle ayudado y procede a patearle el trasero a el Optimus Prime por el resto de la película. Su plan estaba saliendo a la perfección hasta que de la nada llega Sam y de una forma en la que nadie sabe le funde el pecho con el Allspark. Ahí, señores, termina la gloria de Megatron y comienza su decadencia. Mi amo, te he fallado en la Tierra. Llegamos a Transformers 2, la venganza de los caídos, Revenge of the Fallen, donde al fin Megatron tendrá la oportunidad de vengarse y volver a ser el gran líder de Decepticons. ¿Qué es eso? Sí, resulta que Megatron todo este tiempo ha estado siguiendo órdenes de The Fallen, que en este universo vendría siendo el Decepticon original, y bueno, a pesar de quedar como el segundo al mando, está bien, lo dejamos pasar porque a fin de cuentas ya él fue el antagonista principal de la primera y además Fallen no hace nada hasta el final de la película, que tampoco es mucho que digamos. Aquí Megatron fue revivido usando los repuestos de un pobre Constructicon, así que ya no tenía su enorme cuerpo original, y aunque haya muchos fans de este diseño, no se puede negar que es mucho más débil que antes, y se notaba. La escena del bosque fue básicamente Michael Bay pidiendo perdón por humillar a uno de los íconos de la franquicia, volviendo a hacer lo mismo, pero intercambiando los papeles y metiéndole esteroides. Desecho metálico. Chatarra inservible. Y no me malinterpreten, aunque esté mal, me encanta esa escena porque yo soy tremendo fanboy de Optimus y ver cómo él solo madrea a 3 Decepticons grandes e importantes fue apoteósico. Pero sí dejó viendo muy mal al líder Decepticon. La única victoria que tuvo en esta película fue matar a Optimus por la espalda cuando estaba distraído, y al final no sirvió de nada porque lo revivieron y le volvió a partir la madre por 2. Quedó tan mal que tuvo que llamar a Starscream gritando ¡Starscream! Sí, a Starscream, quien estuvo humillando toda la película. No puedo confiar en ti ni para matar a un simple insecto. Y al final pues no le quedó de otra que aplicar la técnica secreta de los Joestars y escapar, porque recuerden, niños, a veces los cobardes sobreviven. Bien, vamos a intentarlo una vez más. Fallen está muerto, Optimus se olvidó de él. Esta tiene que ser su oportunidad, no hay de otra. Nope. ¡Mierda! Una vez más, el gran Megatron queda en segundo plano, esta vez por Sentinel Prime, un Autobot que lo único que le importa es su planeta natal, aunque esto signifique matar a sus propios compañeros y aliarse con el enemigo. Y no me malinterpreten, desde fuera no me parece mal que el villano para esta entrega sea un Autobot, siempre es bueno que metan ideas nuevas o frescas, pero desde la historia de Megatron, desde su punto de vista, lo dejan como el segundón otra vez. Y sí, puede volar en pedazos a Lincoln, y sí, puede sentirse como el rey del mundo y decir que son socios, pero solo se está engañando él solo. Él sigue siendo la
perra de Sentinel, y eso queda claro en la propia película. Jamás trabajaré para ti. Y te aconsejo que recuerdes la diferencia. Antes de terminar con esta versión, hay un par de escenas que me gustaría analizar, siendo la primera en África, donde nos presentan a un Megatron en un estado deplorable, que aunque se vea muy Mad Max y muy canchero, como dicen los argentinos, con su capucha, en realidad está hecho mierda. Ah, mi pobre maestro, cómo me duele verte tan herido y tan débil. Está todo oxidado, con la cabeza reventada y con bichos robóticos rondándole como si fuera un cadáver. Ya eso nos da a entender lo lejos que está de ese poderoso Megatron del 2007, y es algo que ha calado en su cabeza a tal punto que cuando tenía la victoria en sus manos, cuando Cybertron ya estaba ahí, la novia de Sam, repito, la novia de Sam, pudo meterse en su cabeza y hacer que traicionara a Sentinel. Y bueno, al final, cuando pudo salir de la sombra, matarlo prácticamente y convertirse en el gran líder de los Decepticons nuevamente, es un completo fracaso. las dos últimas películas de Michael Bay son un cáncer audiovisual, entonces si me olvido de algún detalle les pido disculpas, pero no pienso volverme a meter en ese mugroso pantano. Además, aquí Megatron no es ni siquiera el villano secundario. Primero están los tipos del gobierno, la compañía esta de KSI y Lockdown, que también trabaja para los creadores. Así que Megatron no es casi nada relevante. Pero bueno, en esta película la compañía esta compra sus restos para hacer un robot semejante a Optimus Prime, un tipo de reemplazo. Diseñé a Galvatron a imagen de Optimus Prime. ¿Por qué se sigue pareciendo a Megatron? Pero usando las partes de Megatron y nombrándolo Galvatron. No, este pibe es muy pelotudo. Cuando logran completarlo, lo envían a cazar a Optimus Prime y compañía, donde vemos la transición, porque a esa basura ni se le puede llamar transformación, más ridícula y sin sentido de toda la saga. Y ya que estamos ahí, vamos a analizar un poco el diseño, que vemos que al fin logra tener un cuerpo completamente nuevo y reluciente. Aunque se llame Galvatron, sigue viéndose igual que Megatron, solo que más feo. Lo único bueno es su modo vehículo, que es un camión futurista que también usaron para el Dr. Eggman. En fin, después de salir del control de los humanos por unos minutos, le vuelven a poner la correa y lo mandan de vuelta a casa, donde un rato después, unas escenas después, se libera por completo del control de KSI y logra escapar para atacar China junto con su legión de drones, que para sorpresa de nadie son masacrados por los Autobots. Al final recuerda las frases de un filósofo: Los cobardes sobreviven. Y vuelve a aplicar la técnica secreta de la familia Joestar. El fin se acerca, mi querido y traicionero amigo. Vamos a intentarlo por última vez. Fallen, muerto. Sentinel, muerto. Lockdown, muerto. Esta vez sí es su oportunidad, es que no hay de otra. ¡Me cago en la puta! ¡Ya! En esta película se podría decir que él es uno de los villanos principales, pero está claro que no es el único. Los humanos siguen cazando Autobots y de hecho son los que le ayudan a conseguir su escuadrón suicida. I prefer the real Raven. I said the real Raven. Perfection. También está Quintessa, quien le lavó el cerebro a Optimus Prime para ponerlo en contra de los Autobots, y este mismo se convierte en uno de los villanos, aunque sea por unos minutos. Y aunque no sea tan secundario como en películas previas, tampoco se siente como si Megatron fuera la gran amenaza, más aún cuando desaparece a los 50 y tantos minutos. ¡Decepticons! ¡Retírense! Y vuelve a aparecer una puta hora después. Una vez más, Megatron vuelve a decepcionar, a excepción de su diseño, que al fin vuelve a ser grande e imponente, sin óxido ni repuestos, e incluso podría ser la versión más fuerte, pero tampoco es algo que logra demostrar como sí hizo en la primera película. ¿Quieres una parte de mí? ¿Quieres una parte de mí? ¡No! ¡Las quiero todas!
Sigues peleando por los débiles. Por eso, pierdes. ¿Qué es lo que quieres, Megatron? Lo que todos quieren, humano. En conclusión, el punto del video no es decir que Megatron tiene que ser el antagonista siempre. De hecho, como lo mencioné, me gustan las ideas nuevas, los villanos nuevos y ideas en general frescas. Sino más bien el punto del video es ver cómo fue su historia a través de las películas y cómo nunca pudo ser el gran villano como en otras iteraciones. Porque en la del 2007, que se supone que lo es, solo aparece hasta el final de la película y a partir de ese punto solo empieza a convertirse en algo cada vez peor, al igual que su eterno rival. La pregunta de cómo Optimus Prime se volvió un psicópata. A ver, antes de continuar quiero hacer un par de aclaraciones, ya que en el video original estuve leyendo varios comentarios de gente que no comprendió algunas cosas. La palabra psicópata la usé primero que nada para que en el título el video fuera más atractivo, como un tipo de clickbait para atraer a más gente, ya que mi canal es pequeño y pues necesita eso precisamente. Y segundo, no la estoy usando en el sentido literal o clínico de la palabra, sino de una forma más coloquial, digamos. De hecho, hay muchas series de televisión, incluso animadas, donde la usan de esta forma, como para llamarle loco a alguien. Y aunque se mencionan ciertos factores mentales, este video no es un análisis clínico psicológico del personaje porque pues no soy un chingado psicólogo, así que no hace falta que dejes una tesis en los comentarios, gracias. Y el video no es un ataque ni odio al personaje como algunos dicen, a pesar de que es literalmente mi avatar. La idea surgió ya que en internet mucha gente decía que este Optimus es eso mismo, y yo con este video simplemente quería hacer una teoría para explicar o darle alguna especie de lógica al por qué era una versión más violenta, ya que estas películas son muy directas y no dejan cosas en el aire para que el espectador las interprete. O sea que en vez de un ataque era todo lo contrario, era un tipo de defensa, como de darle lógica a por qué hace lo que hace. Y por Dios, ya entendí con el primer comentario que Blas García no dobló Age of Extinction. No hace falta comentarlo 80 veces más. Simplemente, pues, en su momento pensé o se me había cruzado los cables porque creo que sí lo hizo con Prime. Tiene dos respuestas. La primera, la verdadera, es que a Michael Bay y a sus escritores simplemente les gusta la destrucción, las explosiones y todo eso llamado Bayhem. La segunda es una teoría que trata de darle alguna lógica a cómo Optimus pasó de esto No me diste alternativa, hermano. a esto. I'll kill you. I will kill you. I'll kill you. Así que si ven cosas un poco rebuscadas, recuerden que es por esto mismo, porque es una teoría. También si ven que otras cosas encajan y tienen sentido es por pura coincidencia, porque esta gente jamás de la vida sería capaz de planear un desarrollo de personaje de 5 películas. El Optimus de la primera película es por mucho el mejor, el más apegado a esa figura noble y heroica que conocemos. De hecho, la siguiente escena lo define a la perfección. ¿Qué hay de Bumblebee? No podemos dejar que muera y se convierta en un experimento humano. Morirá en vano si no completamos nuestra misión. Bumblebee es un soldado valiente. Esto es lo que él hubiera querido. ¿Por qué peleamos para salvar a los humanos? Con una raza primitiva y violenta. Éramos nosotros diferentes. Son una especie joven. Tienen mucho que aprender. Pero he visto bondad en ellos. La libertad es un derecho de todos los seres sensibles. Si todo lo demás falla, lo uniré con la chispa en mi pecho. Eso sería suicidio. El cubo es energía pura, los destruiría a ambos. Un sacrificio necesario para darle paz a este planeta. No dejaremos que los humanos paguen por nuestros errores.
La teoría que les voy a presentar dice que él no ha sido así siempre y que los sucesos de las películas siguientes fueron lo que lo convirtieron en un asesino despiadado. Y se podría decir que la escena donde le corta la cabeza a Bone Crusher es el primer strike de la teoría, pero no lo es. Recordemos que él sigue siendo un guerrero cybertroniano, tampoco puede andar por ahí actuando como Hello Kitty, porque si no acabaría muerto y acá Bone Crusher lo ataca sin parar. Así que se podría decir que fue un asesinato en defensa propia. Al final de la película, Optimus fue superado ampliamente por Megatron, como mencioné en mi video sobre la decadencia de este mismo. Si no lo han visto, les dejo la tarjeta porque tiene sus cosas relacionadas. También cabe aclarar que en este video no vamos a repasar toda su historia como hicimos con ese, solo vamos a repasar los puntos clave que pudieron convertirlo en esa versión más oscura. Bueno, sigo. El hecho de que Megatron lo humilló, que perdió a Jazz, Perdimos a un gran compañero. y que probablemente sin el guionazo de Sam hubiesen perdido la batalla final, le afectó mentalmente. Tal vez estoy siendo muy suave, tal vez necesito ser más fuerte, puede que haya pensado. Así llegamos a Revenge of the Fallen, donde empezamos a ver esa transición con la muerte de Demolisher, ya que esto fue directamente una ejecución. Tus últimas palabras. Golem surgirá de nuevo. Pero no hoy. Los humanos, a pesar de ser sus aliados, también han sido sus enemigos. Y esto nos lleva al director Galloway, el personaje más desagradable. Nope. El segundo personaje más desagradable. Nope. Ok, el tercer personaje más desagradable de la película. Desde acá ya nos dejan claro que los humanos, a pesar de la ayuda que les han dado los Autobots, ya empiezan a acosarlos y querer echarlos del planeta. Si llegáramos a la conclusión de que la seguridad nacional dependiera de negarles el asilo en nuestro planeta, ¿ustedes se marcharían en paz? Esta tensión aumenta aún más en la tercera, cuando le ocultan la existencia del arca por 5 años hasta que él mismo lo descubre, y más adelante los obligan a irse, perdiendo la confianza en los humanos e incluso en el propio Sam, al que no le cuenta su plan de escape. Volviendo a Revenge of the Fallen, la escena del bosque no la vamos a comentar mucho porque ya hablamos de ella en el video de Megatron. De esta escena se puede sacar el argumento de que Optimus empezó a ser más violento porque puede que aún se sintiera culpable por los sucesos finales del 2007. Y para no arriesgarse a perderlo todo, como estuvo a punto de pasar, más aún cuando la vida de Sam estaba en juego, empezó a actuar de esa forma más agresiva. ¿No vale el futuro de nuestra raza una vida humana? ¡Arriba! ¡Levántate! Con una no les bastará. Acabaré con usted. Sin embargo, cuando le arranca el brazo a Starscream y le parte la cara a Grindor, Fatality. lo podemos ver conectar con su lado oscuro, aunque sea por esos momentos. Lamentablemente, a pesar de todo el esfuerzo que hizo contra 3 Decepticons grandes y la madreada que le dio a Megatron, terminó siendo asesinado por la espalda por este mismo, lo cual nos lleva hasta el final de la película, donde lo revivieron y recuperó toda su fuerza al fusionarse con Jetfire. Let's roll. Oh my God,
Esto va a ser épico, papus. Acto seguido se va directamente contra los artífices de su muerte, dejando salir toda la ira y frustración que tenía acumulada. Y después de humillar a Megatron otra vez, se va a arrancarle la cara a Fallen. Ese es el punto de no retorno, donde perdió el control totalmente, sumándole el poder que sentía en ese momento hizo que conectara por completo con su lado oscuro. Ya no estaba actuando en defensa propia, ya no lo estaba haciendo para no arriesgarse, lo estaba haciendo porque lo disfrutaba, porque se sentía poderoso. En Dark of the Moon, Optimus no se comporta tan agresivo como antes, al menos no en la mayor parte de la película. We are screwed. Sentinel acá es la pieza clave en la decadencia moral de Prime. Se nos presenta como el líder original de los Autobots y el maestro de Optimus. De hecho, él lo sigue viendo como un modelo a seguir, tanto así que le ofrece la Matrix y le pide que vuelva a tomar el mando. Ahora imagínense cómo puede afectar a Prime que esta figura tan respetada lo traicione, asesine a uno de sus viejos compañeros y encima se alíe con los Decepticons. Al final de la película, Optimus se pone en modo ultraviolento otra vez y masacra hordas de drones Decepticons, para al final enfrentarse con Sentinel Prime en una batalla bastante pareja, donde el viejo estuvo a punto de ganar, pero... Así es. Su eterno rival le salva la vida y cuando le pide una tregua para retomar el liderato Decepticon, Optimus decide que ya fue suficiente y lo mata de una vez por todas. A menos que... Seguido de esto llegamos al punto crítico cuando decide ejecutar a Sentinel, que ya estaba rendido en el suelo, su maestro, su modelo a seguir. Tenía la posibilidad de encerrarlo hasta que entrara en razón o exiliarlo del planeta, pero decidió directamente ejecutarlo. Y sí, seguro que yo y muchos lo estábamos disfrutando como... ¡Eso te pasa por zorra! Pero no es algo que Optimus Prime haría, ni siquiera la versión de 2007 que incluso le apenó la muerte de Megatron. No me diste alternativa, hermano. En esta película la tensión entre Autobots y humanos que habíamos repasado antes llegó a su clímax, pasando de acosarlos a intentar echarlos del planeta hasta finalmente empezar a matarlos. ¡De la compañía! No son de tu propiedad. Ellos eran mis amigos. Saben que la tecnología no puede ser detenida. No somos su tecnología. El mundo sabrá lo que estás haciendo aquí. ¿El mundo? El mundo lo aprobará. Ya podemos construirlos. ¿No lo entiendes? Ya no los necesitamos. ¡Cuánta crueldad! Cuando Optimus se revela ante Mark Wahlberg por primera vez, lo hace de una manera violenta, apuntándole y gritándole que lo va a matar. Ya desde acá nos dejan claro que este no es el mismo Prime de antes. Las cosas que vivió para terminar así debieron ser horribles. Esto aunado a todo lo que ya cargaba nos da un Optimus mucho más oscuro y violento, que por primera vez lo vemos matando humanos. El resto de la película es lo de siempre, pero sí hay una escena que vale la pena analizar, cuando encuentra a los Dinobots, donde literalmente los obliga a la fuerza a unirse a ellos, diciéndoles que o están con él o están en su contra y tratando de vender la libertad, y procede a darle una paliza a Grimlock hasta que lo hace entender y cierra diciendo esa frase lapidaria: You defend my family or die. En el último caballero, Optimus se va a buscar a sus creadores para matarlos, y cuando ve a su creadora por primera vez, la reacción que tiene es directamente sacar la espada y hacerla picadillo. ¿Qué le has hecho a mi hogar?
¡Te voy a hacer picadillo! ¡Mierda! ¡Voy a matarte! Más adelante lo convierte en Nemesis Prime. Y de esto es lo que quiero hablar en esta entrega, porque a partir de ahí solo hay destrucción y cosas que no tienen sentido. Realmente Optimus tampoco sale tanto. Después de Cybertron llega a la batalla con Bumblebee y después de ahí se hace bueno y pues ya ahí termina la película. Pero en fin, se supone que Quintessa lo hace malo, pero después de todo lo que hemos visto, ¿es realmente Quintessa quien lo convierte en Nemesis Prime? ¿O siempre ha estado allí en el fondo de su chispa? Y sí, básicamente eso es todo lo que hay que comentar de The Last Knight. Después simplemente le aplican un ¡Save Martha! Why did you say that name? y al final, cuando pelea con Megatron, solo le corta un brazo y lo patea fuera de la nave. Sí, este mismo Optimus. A Megatron. Sí, solamente eso. Ay, me la dejó barata. We will kill them all. En conclusión, el Optimus de las películas es simplemente una versión más violenta que las anteriores y está bien. Recordemos que hay como 20 versiones y que una de ellas sea un poco más violenta no me parece mal. Además, se podría decir que él se vuelve así solo cuando está en una lucha intensa, como que se viene muy arriba y se pone muy violento, pero el resto del tiempo es bastante calmado y nos tira esas frases épicas y esos discursos que enamoran, o al menos hasta antes del final de la 3. A partir de ahí ya es un caso perdido, pero bueno, eso no es canon, eso nunca existió. Guiño, guiño. A lo largo de la historia, Bumblebee no ha sido un personaje muy importante para la franquicia. Apareció por primera vez en Generación 1 y después de ahí no volvió a aparecer más, hasta 2007, donde volvió con el triple de popularidad. Check on the rep, yep, second to none. Como sabemos, muchos Transformers fueron modificados en las películas, en algunos casos para mejor, en algunos casos para peor. Lo mismo pasó con el abejorro, que en Generación 1 era solamente el compañero de Spike, un simpático robot al que todos querían, pero al mismo tiempo era pequeño y bastante débil. De hecho, en la mayoría de los casos le terminaban pateando el parachoques. Así que acá decidieron darle un carácter más chido, más juvenil, más cool. En términos de personalidad se podría decir que pasó de ser Mario a Sonic, acercándose más a Hotshot, que tenía ese rol desde Transformers Armada. Y no solo eso, también lo hicieron mucho más fuerte, donde lo hemos visto acabar con varios tipos de Decepticons. Sin embargo, sigue conservando ese factor adorable que tenía en los 80s y que explotaron en su película del 2018. Pero eso más adelante. Con respecto a sus escenas, no hay mucho que analizar, ya que mantiene esa misma personalidad a lo largo de la trilogía original y se apega al rol del guardián de Sam, con quien logra formar un lazo después de salvarlo de los gringos, ponerse modo yo-yo y viajar por todo Egipto, y casi verlo morir en la batalla de Chicago. No obstante, sí hay un par de escenas que vale la pena echarle un ojo. Por ejemplo, cuando Bumblebee es capturado por el Sector 7, y a pesar de ser un robot que no puede hablar y de no haber visto mucho de él hasta ese instante, la escena nos causa tristeza, ver cómo no se defiende y trata de pedirle ayuda a Sam, que no puede hacer nada. Al final habla por primera vez y le pide a Optimus quedarse con Sam. Sin embargo, para Transformers 2 ya no puede hablar de nuevo. ¿Será que esta y otras películas de esta saga transcurren en un universo paralelo o nos creemos esa excusa de "está fingiendo"? Para descubrirlo, no cambie de canal. A partir de ahí, Bumblebee se dedica a ser la niñera de Skits y Mudflap hasta el final de la película, donde tiene esa épica pelea con Rampage.
¿O es Skipjack? No sé, es un poco confuso. Para Transformers 3 tampoco hay mucho que analizar, se mantiene trabajando con los Autobots hasta que Sam llega a pedirles ayuda, donde vuelve a su rol de guardián. Es en el final que tenemos otra escena importante, cuando llegamos a la ejecución, donde sabemos que los Decepticons van en serio. Momentos antes asesinaron a Q a sangre fría, y luego en el momento que vemos el arma de Soundwave activarse lentamente, con esa música de fondo y la atmósfera, parecía que de verdad era su fin. Hasta que los pequeños zánganos salvajes ¡Soy solo un pequeño zángano salvaje! le salvan el pellejo, y no sé ustedes, pero al menos yo cuando vi esa escena por primera vez di un pequeño suspiro. Pico como una abeja. En la jerga del wrestling hay un término denominado push. Es cuando la compañía quiere impulsar a un luchador haciendo que gane más peleas, incluso contra luchadores bien posicionados, y en general haciéndolo ver más atractivo para el público. Durante esta época fue más o menos lo que Hasbro empezó a hacer con Bumblebee, con el afán de convertirlo en el nuevo Optimus. Esto se empezó a notar en el final de Transformers Prime, cuando él mismo fue quien acabó con Megatron, y en la posterior película donde Optimus se va a buscar el Allspark y Ultramagnus es casualmente herido. ¡Oh no! Ahora ¿quién podrá ser nuestro líder? Después de esto incluso le dieron una serie donde lideraba un pequeño grupo de Autobots, e incluso anunciaron su propia película en solitario, momento en el que empezó a arder Troya dentro del fandom. Yo mismo hice un video echándole tierra cuando ni siquiera se había estrenado la quinta, ya que en ese tiempo no se sabía mucho sobre la película y algunos pensábamos que iba a pasar lo mismo que en RID 2015. En fin, con respecto a la versión del 2014 se menciona que en ausencia de Optimus, Bumblebee había tomado el mando, aun cuando nunca antes había mostrado cualidades de líder, y hasta los simios que escribieron esa película se dieron cuenta de ello. Al no conocer tu destino, Bumblebee tomó el mando, a pesar de su absoluta carencia de algo que se asemeje a la disciplina de un guerrero. Es como un niño. Maldición. Nos avergüenza. Pues este niño te va a patear el trasero. Donde más se notó el cambio fue en su personalidad y en su horrible diseño, que esa balanza que tenía entre Kirby y Sonic aquí se fue a la mierda. ¡Concha tu madre! Y la parte cool se comió por completo ese lado un poco más adorable, empezando a mostrar un aire de chico malo, pero no así en plan badass, era más bien como... resultando en un personaje más odioso que cool. Pues este niño te va a patear el trasero. Soy el único con la sabiduría para entender la fatuidad de su inocencia. Esto se nota más cuando empieza a hacer berrinches y decir groserías, solo porque unos tipos dicen que Stinger es mejor, poniendo en riesgo incluso la misión. Por suerte para la quinta película le bajan un par de tonitos y le arreglan ese feo diseño, pero siguen insistiendo con la majadería de querer hacerlo un líder. Eso te pasa por llevarte la chatarra amarilla. Necesitas un buen líder como yo. ¿Quieres callarte? Te dañaré de tal forma que no tendrás remedio. Tú jamás serás Optimus Prime. Hablas demasiado. Al punto de dejar fuera a Optimus la mayor parte de la película, a pesar de aparecer en todos los promocionales y de llamarse el último caballero. Pero no se preocupen muchachos, recuerden que el último caballero es Kate Jaeger. Espero no tener que volver a pensar en esta mierda por un buen tiempo. Al final, cuando pelea con Nemesis Prime, podemos ver un poco más de ese push, ya que logra aguantarle varios golpes y darle muchos otros. Sí, a esta versión, que encima es malo, es de que le hubiese dado una paliza y lo hubiese dejado con daños graves, pero no, después del... nomás vuelve a unir las 4 piezas que tenía sueltas y como si nada. De verdad espero no tener que volver a hablar de esta mamada. Mi nombre es Bumblebee. Como todos sabíamos en ese entonces, menos este tipo, la película de Bumblebee era un reboot. Con esto también vino un cambio de personalidad, ya que acá pasó lo mismo que en la anterior, solo que a la inversa, explotando esa parte más adorable del personaje. Sin embargo, acá al menos hay una justificación, ya que pierde la memoria y por eso actúa de una forma más ingenua. Además, tampoco abandona su otra parte como en las dos anteriores, porque en Cybertron, al final de la película, cuando recupera la memoria,
nos muestran un fuerte guerrero acabando con varios Seekers allá, y luego en la tierra con un Blitzwing que no parece Blitzwing, y más adelante con Dropkick y Shatter. En conclusión, esta me parece la mejor versión del personaje, ya que retoma esa personalidad de la trilogía original e incluso me parece un poco más carismático. Y aunque no forma un lazo tan fuerte como lo hizo con Sam, ya que con él vivió muchas más cosas, sí tiene una mejor química con la protagonista. Además de esto, es la versión live action que tiene más tiempo en pantalla para tener más desarrollo. ¿Cómo? ¿Desarrollo de qué? No, aquí solo hacemos